Muy comúnmente muchas personas me comentan pues que las cosas ya no son iguales como antes y se refieren básicamente al tema de que para ser presidente de la República ya no necesitas quedarte congelado y esperando la gracia divina para que a través de un dedazo te digan que tú vas a ser el candidato. Y esto pues se ha modificado mucho por un fenómeno político natural que existe en muchos países del mundo. Italia vivió un proceso larguísimo, este, y no se diga España, procesos larguísimos de lo que le llaman la transición democrática. La transición democrática es que la gente comúnmente no está de acuerdo con los políticos, pero tampoco está de acuerdo de cómo ejercen el poder. Entonces esto viene a generar pues una catarsis que implica que nadie está satisfecho nunca. ¿Por qué? Pues porque la sociedad se divide básicamente, la sociedad de cada país se divide básicamente en partes, es decir, en partidos políticos. Entonces, pues el que gana, si bien le va, pues tiene el 30% de los votos, en aquellos países estoy hablando, otros el 40%, y a veces pues uno que otro sorprende, de repente surge de la nada y pum, llega al poder. Sin embargo, en algunos casos, como los que estoy mencionando, pues los sistemas son parlamentarios, es decir, primero se elige a los diputados o representantes del pueblo, como les llaman ellos, y de entre los representantes del pueblo, el líder de la bancada de ese partido político que tuvo mayores lugares o escaños en la Cámara de Representantes, de ahí surge quien va a ser el primer ministro, es decir, el equivalente al presidente de la República, pues. Sin embargo, en todos estos países, pues son países que podemos decir que son desarrollados, que tienen muy hecha la idea de lo que implica el poner gobernantes, pero también quitar gobernantes. Y entonces muchos países lo han vivido o lo siguen viviendo, y es el caso específico fundamentalmente, fíjese, de Inglaterra, es el caso de Francia también, el caso de España y el caso de Italia, por mencionar algunos que pueden ser los más lógicos o acordes a la manera de interpretar la política y de vivirla y de conocerla. Entonces, ahí se vive un proceso pues difícil de competencia en el que se dan pues se dan muchas cosas que son parte de el ejercicio del poder, pero el pueblo siempre participa. Aunque no esté de acuerdo, aunque el pueblo siempre tenga una visión diferente de lo que está pasando, pues simple y sencillamente el pueblo quita y el pueblo pone. Por eso son las transiciones democráticas, de repente gana la izquierda y luego gana la derecha y luego el centro y luego la ultraizquierda y de repente surge algún personaje nuevo y pácatelas llega al poder. Lo que no sabemos en México es quién irá a llegar al poder presidencial en el 2024, pero lo que sí sabemos los mexicanos, y ya lo probamos, y parece que nos gustó, es el hecho de que haya transición democrática. Y eso se está viendo no solo en las alcaldías, en las gubernaturas de los estados, sino también en la presidencia de la República. Es decir, ya desde el año 2000, ahora sí prácticamente nosotros vamos con el siglo XXI. En el año 2000, pues gana Vicente Fox y todo el mundo tenía grandes expectativas de cambio y pues salió así como un cuetito esos que se pierden en el escenario y no pasó nada. O sea, los cambios que se esperaban de Vicente Fox y del Partido de Acción Nacional quedaron en buenos deseos. Después vino Felipe Calderón, que no era el candidato oficial de Fox, porque era Santiago Krill, le gana la interna al interior del PAN con un acto de rebeldía, es el candidato, gana muy apretadito la presidencia, ahí se habla de fraude, se habla de mil cosas,
y llega a la presidencia de la República y por el estilo, sus resultados no son del todo satisfactorios para el pueblo de México, que entonces sí, se vuelca diciendo, pues fíjate que gobernaba mejor el PRI que el PAN, y pácatela sale Enrique Peña Nieto, un gobernador exitoso, entre comillas, del Estado de México, convence a medio mundo, a las mujeres les gusta ahí porque decían que era guapo, galán, y luego se casó con una artista famosa de Televisa que hacía telenovelas, que era La Gaviota, me acuerdo de una novela que le decían La Gaviota, y entonces pues era el prototipo del éxito y de que todo iba bien, y resulta uno de los peores presidentes de la República en la historia contemporánea de México. Y entonces, quien canaliza todo ese odio, todo ese coraje, toda esa frustración de tener corrupción, impunidad, malos gobiernos, lo mismo de siempre, el hartazgo total de la gente al respecto, fue un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Es decir, un personaje que habiendo sido gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues fue muy conflictivo, muy picudo, muy peleonero, muy tesonero, pero nunca dejó de estar en campaña. Es más, todavía siendo presidente de la República sigue estando en campaña. Y véalo usted, pues no, se la llevan las taquerías en los pueblos, besando viejitas, haciendo de todo, menos gobernando. Que esa es la crítica más fuerte que va a tener a la hora de medirle los resultados. Porque los que los quieren, a los que le llaman chairos, y chairo no es un tema, no es un término despectivo, sino es alguien que está apasionadamente siguiendo a alguien. Entonces, por más apoyo que tenga ahora de los suyos propios, que bajaron estrepitosamente de 33 millones que tuvieron en el 2018, bajaron tan solo a 14 millones de personas simpatizantes del partido del presidente en las elecciones pasadas del año 2020, perdón, del 2021. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya hay una gran cortina de humo, una gran tela de duda sobre si hay efectivamente 30 millones de personas que todavía simpatizan o quieren que continúe un proyecto parecido, similar o una calcamonía de la cuarta transformación o del gobierno del presidente en turno. Entonces, esto nos va llevando así de la manita a presuponer pues que las cosas no van a ser igual, no van a estar tan fáciles. Por eso se advierte que la política desde el gobierno y desde el partido en el poder y desde la Cámara de Diputados y de Senadores, donde tiene mayoría el partido del presidente, pues se dedican a pegarle en la torre a quien se mueva, a todo mundo, a los periodistas, a los críticos, a los analistas, a los empresarios, a los inversores extranjeros, a quienes tenían contratos con los gobiernos anteriores, en vez de decir, pues voy a ajustar todo, voy a hacer las cosas apropiadamente, correctamente, con todos los candados, porque ahora sí yo tengo gente sana, limpia, honesta, inteligente, que sí sabe gobernar, pues resulta que están haciendo curiosamente todo lo contrario, creyendo que Juan Pueblo, es decir, el pueblo, no se da cuenta, cuando es todo lo contrario. El pueblo ya empieza a platicar de manera impresionante que estamos mal en las aduanas, que estamos mal en Hacienda, que estamos mal en la asignación de recursos a las ciudades, como sucedía antes, pues que había dinero, pues cuando menos para salir adelante, y que se están subsidiando o metiendo dinero del presupuesto, pues solo a unos 4 o 5 proyectos que solo benefician allá a las regiones de donde es el presidente o al centro del país. Y entonces, el hecho de decir ya se acabó la corrupción, la verdad es que implica una sonora carcajada de los electores, tanto de los opositores al presidente como de los indecisos, los que no votan o los que a lo mejor votaron por el presidente pero ahora están arrepentidos porque no ven resultados. Siguen viendo declaraciones, pleitos, divisiones,
Imagínense pelearse con los científicos del CONACYT o pelearse con los del CIDE y con los de la UNAM, pelearse con las clases medias, pelearse con el que se le atraviese. Simple y sencillamente ese proyecto de divide y vencerás está siendo tan exagerado y está siendo tan criticado pero evaluado por la gente que dicen, eso ya no queremos. Queremos algo que nos implique beneficios, que nos deje algo, que mejore el país, que haya más ingresos, que no haya tanta inflación, que no haya tantas mentiras y engaños y desde luego nuevas fortunas porque van a aparecer como palomitas por todos lados. Todo lo que está sucediendo con tantos contratos asignados sin licitaciones a la mala y con tantos sobres y entregas y videos que aparecen por todos lados. Esa va a ser la alternancia, esa es la alternancia y eso es lo que le espera lamentablemente a México en el 2024, de tener que elegir por el menos peor o por continuar con lo que tenemos y seguir el juego que todos jugamos o por buscar un cambio auténtico verdadero que hoy por hoy nunca hemos podido lograr en los últimos 80 años. Todos están cortados con la misma tijera. Todos han sido malos gobernantes. Saludos.